Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Hoy sesionará la Corte Constitucional para definir si el trámite legislativo de la reforma pensional cumplió con todos los requisitos formales o si por el contrario deberá ser declarada inexequible. Y precisamente hoy a las 10 de la mañana habrá plantones por parte de la Central Unitaria de Trabajadores en la Plaza de Bolívar y en varias zonas de Bogotá para rechazar la ponencia negativa que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. El gobierno nacional anunció la creación de una misión humanitaria para ingresar a Venezuela y verificar la situación de más de 40 colombianos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. La decisión se tomó tras las protestas de las últimas horas de sus familiares en el puente internacional Simón Bolívar en la zona de frontera. Sobre el tema, el viceministro Mauricio Jaramillo de Asuntos Multilaterales informó que este jueves 16 de octubre se presentará el borrador de la misión. Además, se acordó conformar una mesa técnica con la Cancillería, la Defensoría y los familiares para dar seguimiento a los compromisos para visibilizar esta crisis humanitaria. Continúan en recuperación los defensores venezolanos de derechos humanos Yendri Velázquez y Luis Peche, perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro, quienes fueron víctimas de un atentado en el sector de Cedritos en Bogotá este fin de semana. El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta en X al atentado contra los activistas venezolanos, les ofreció seguridad de la UNP y afirmó que toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia es bienvenida. Por su parte, la líder opositora venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, exigió una investigación urgente, pidió esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia para los dos activistas venezolanos. El gobierno de Costa Rica desmintió al presidente Gustavo Petro sobre el decomiso de una lancha con cocaína. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aclaró que la operación fue realizada junto a la DEA en aguas costarricenses y no era una acción colombiana. También precisó que la lancha no se dirigía hacia Costa Rica. Zamora corrigió los datos difundidos por el presidente Petro, el cual el cargamento era de 2.371 kilos y no 2.7 toneladas, y que los capturados fueron 2 colombianos y 3 costarricenses y no 5 colombianos. El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a la ministra de Comercio, Diana Morales, eliminar todos los aranceles a las telas y los cuelos para abaratar los costos de producción y fortalecer la industria nacional. La medida fue apoyada por el gremio de las confecciones, pero no por los fabricantes de hilos y los algodoneros. Sigue complicada la situación de orden público en el departamento de Antioquia, mientras en jurisdicción del municipio de Sonsón, el ejército fue víctima de una sonada que mantuvo a los soldados más de 12 horas acorralados. En Jericó, los enfrentamientos entre la fuerza pública y el clan del Golfo duraron varias horas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones fijó nuevas reglas para las alocuciones presidenciales que deberán notificarse con al menos 4 horas de anticipación y cumplir con criterios de urgencia, excepcionabilidad y limitación temática. La comisión advirtió que podrá negar la emisión si no se ajusta a estos parámetros y precisó que los mensajes deben ser personales relacionados con las funciones del jefe de Estado. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 5 de la madrugada, 35 minutos. Escampó en Bogotá por fortuna, pero ojo que va a seguir lloviendo durante todo este mes de octubre. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo en este amanecer. Hoy es martes 14, tenemos al frente una semana corta y lluviosa.
Noticias de Colombia y el mundo en este momento, también temas de conversación en las redes sociales. Frío amanecer, Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Feliz inicio de semana en este martes. Después del puente festivo, la tendencia es mundial. En el planeta, Trump, Egipto, Israel, Hamas y para nosotros en Colombia, una adicional, el Cana, por la historia del colombo israelí que se volvió a encontrar con su esposa Rebeca, la colombiana, y con su hijo de apenas 5 años. En general, Néstor, en el mundo son virales las imágenes, los videos, las fotos, las videollamadas del momento del encuentro, 2 años después de la guerra, de estos 20 liberados, de los rehenes liberados que finalmente llegaron y se encontraron con sus familias. Es la foto que le da la vuelta al mundo. En esas imágenes virales, me imagino, está el apretón de manos de Donald Trump con el presidente También. Macron de Francia. Es que Eso el parecía, gran ganador es Trump. Parecía un pulso, los dos viendo a ver Y el que cuál apretaba aguantaba más fuerte. También es viral esa imagen. Muy divertida la imagen de Trump con Macron de Francia. Y a eso se suma, para nosotros en Colombia, el trino que pocas personas entendieron del presidente Gustavo Petro. Primero diciendo que Donald Trump lo vetó y que por eso no está en la foto, que no participó en este evento, que significa el inicio del fin de la guerra 2 años después en la Franja de Gaza, pero haciendo un anuncio que, Néstor, le tengo que confesar, yo sigo sin entender. De inmediato la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos, dice el presidente en este mensaje que estamos viendo a esta hora en el canal de YouTube. Tengo la duda si jurídicamente el presidente puede disponer de los bienes incautados a la SAE, es decir, de si puede ser por capricho presidencial, manden el oro al Medio Oriente. ¿Por qué no, por ejemplo, a España o a Sudán o a China o al a Turquía? Catatumbo o a Tumaco o a Chocó. El presidente dispone del oro colombiano como si fuera su caja menor. Y tengo dudas, creo que eso está arreglado legalmente, constitucionalmente, Camila. Los bienes destinados por la SAE tienen un reparto jurídico, un criterio técnico para evitar esto. O sea, con el mismo criterio con el que llega el presidente. Y un procedimiento después de entrega, de subasta e incluso de utilización de esos bienes. Y por eso la polémica del oro. Ahora, con una pregunta mucho más de fondo. Por ejemplo, Néstor, suponiendo que se pueda disponer de ese oro, ¿a quién se lo va a entregar? Si esa es la segunda fase que apenas comienza, el mundo todavía no tiene muchas respuestas de quién va a gobernar, por ejemplo, en Gaza para recibir el oro y atender a los niños. Le hago, Camila, a usted y a la gente, al presidente Petro, o a la gente que está en esta teoría, ¿nosotros tenemos recursos, oro para regalar? ¿Nosotros no necesitamos una reforma tributaria supuestamente para recoger plata? ¿Nosotros estamos para regalar nuestros recursos naturales? Por más noble que sea la causa, suponiendo que lo sea el Medio Oriente, ¿quién decidió eso y cómo? Nosotros intentando aquí que más gente pague impuestos y el presidente regalando el oro que tenemos, no sé. Me imagino que tendrá que haber ahí alguna están todas aclaración. las preguntas pendientes de que es el trino del presidente Petro, que causa la polémica del momento en redes sociales. Y una última muy rápido en redes sociales es tendencia. Miguel Quintero es el nombre del hermano del alcalde, exalcalde de Medellín, hoy precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle. Esto después de la investigación de Noticias Caracol con el chat de los amiguitos. Esta investigación revelada anoche por la unidad investigativa, lo que dice Néstor es que había un chat de Miguel Quintero y sus amigos en el área metropolitana para repartir puestos y contratos, con la historia además de un apartamento que está en poder de la SAE del que él disponía. Hay fotos, videos, audios, todo en la revelación que se mezcla con la que fue la noticia de corrupción de la semana pasada en Medellín, la del comandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, el señor Cadavid, y 2 capturados más. Ya fueron presentados ante un juez, les imputaron cargos, hoy se define si van o no a la cárcel. Mejor dicho, esa corrupción del hermano de Daniel Quintero en el área metropolitana que está investigando la Fiscalía es la otra tendencia del momento para nosotros en Colombia. Camila, gracias. El hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero. Es el calvo, ¿verdad? Sí, señor, es el calvo de la foto, sí. Que habría sido el del reloj, el de los carros de lujo. El articulador especialmente de contratos entre los bomberos de Itagüí del señor Cadavid, que ya está ante la justicia, el área metropolitana. Y lo que revela anoche Noticias Caracol son chats, audios. El de amiguito es uno de ellos. El chat se llamaba así porque eran sus amigos, era él con 2 amigos más, uno funcionario del área metropolitana, repartiendo puestos, pidiendo contrate a fulana, a sutana.
y pactando comisiones. Entrega de esos contratos y en ese mismo chat el lujoso apartamento al que hay que ponerle cuidado. Un apartamento, él pone videos con jacuzzi incluido, con la vista del poblado, diciendo me lo acaban de entregar. Descubre Noticias Caracol que es un apartamento de la SAE y dice el chat que ese puede ser el apartamento para reemplazar el inmueble. Eso investiga la fiscalía. Si me perdonan la expresión, es el chat y son las reuniones repartiéndose la marrana. Los contratos, los puestos, la plata del presupuesto público, un inmenso problema para el exalcalde Daniel Quintero porque su hermano obviamente estaba metido en temas que competían a la alcaldía de Medellín. Es que el presidente del área metropolitana, de la Junta del área metropolitana, es el alcalde de Medellín, es decir, en ese momento el hermano de Miguel Quintero, el exalcalde Daniel Quintero. Así que es un escándalo que se está creciendo y se le crece el problema a Daniel Quintero, informa Javier Segura. Hola Néstor, buenos días. Un informe de Noticias Caracol reveló que durante una audiencia judicial esta semana contra Misael Cadavid, quien fue director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y otros 2 funcionarios públicos por un caso de corrupción en Itagüí y el Valle de Aburrá, se detectó una red de corrupción, de contratación y de adjudicaciones irregulares. La Fiscalía reveló que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial Daniel Quintero, habría sido el presunto articulador de contratos irregulares entre los años 2020 y 2022. En la acusación se mencionó que Miguel, junto con Álvaro Villada, que fue subdirector financiero del área metropolitana de Medellín, supervisó la adjudicación de contratos con sobrecostos que incluían coimas por 3.200 millones de pesos. El expediente incluye evidencia obtenida en un chat grupal llamado Amigos o Amiguitos, activo entre el 31 de enero de 2020 y marzo de 2021, donde Miguel Quintero mantenía comunicaciones con Villada y con Sebastián Ortega. En los intercambios se discuten temas administrativos, financieros y de contrataciones dentro del área metropolitana con solicitudes explícitas de favorecer a personas cercanas a Miguel Quintero. Escuchemos lo siguiente. Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero, ¿por qué no entró al área? Pensé que ya estaba allá. Eso aquí es muy demorado con la jurídica. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Por ejemplo, con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona. Háblale a JD, que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto. ¿Quién la paró? Para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo. Néstor, uno de los aspectos más llamativos es la aparición en los chats de un penthouse en el sector del Poblado de Medellín, que Miguel Quintero presentó como ya entregado y del que hablaba con bastante familiaridad. La propiedad fue incautada hace décadas como un bien extinto de la mafia y está bajo custodia de la SAE. Escuchamos. Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del inmueble. Queda en el Poblado, tiene 500 metros cuadrados. Vamos a ir a verlo, ya tengo las llaves, ya me lo entregaron. Sí, Néstor, a quien escuchamos ahí es Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de la República, hablando sobre este apartamento, un apartamento de cerca de 500 metros cuadrados, un penthouse que se obtuvo a través de adjudicaciones irregulares y que está bajo custodia de la SAE. En los registros del chat, Néstor, también quedó como Villada, con respaldo de Miguel Quintero, promovía hojas de vida y sugería, por ejemplo, la creación de comités paralelos de contratación con abogados externos para agilizar nombramientos. Otro implicado es César Augusto Chavarría, cuyo nombre circula entre los recomendados y fue finalmente nombrado jefe de logística de Metroparques, que allí actualmente está trabajando en la DIAN. La Fiscalía Anticorrupción, Néstor, ha avanzado en estas pruebas que revelan cómo personas externas con vínculos familiares o políticos con Daniel Quintero habrían manipulado procesos contractuales al interior de entidades públicas. El hermano del precandidato y otros implicados son ahora objeto de investigación formal en este complejo caso de corrupción, Néstor. Javier, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. Y ahí están los audios. Entre otras cosas, tendría que responder también la SAE por qué le entregó al hermano de Daniel Quintero un apartamento de 540 metros cuadrados que dice él, la SAE feriando y entregándole eso a sus amiguitos políticos. 5 de la mañana, 44 minutos. Se está achicando
el margen de maniobra para el exalcalde Daniel Quintero, porque hoy martes definen en Medellín si funcionarios que se beneficiaron con esos miles de millones de pesos en contratos irregulares allí en el área metropolitana van a prisión. Como parece que van a terminar, será la cuota inicial de otros encarcelados cercanos a Daniel Quintero. Héctor Santamaría, desde Medellín. Néstor, buenos días. Se trata de María Janet Rúa García, supervisora del área metropolitana del Valle de Aburrá. Misael Alberto Cadavid Jaramillo es comandante ya del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Elkin de Jesús González, que es también su ex suplente, el Cuerpo de Bomberos de esta zona del sur del área metropolitana, que se definirá hoy si van a prisión por direccionar irregularmente 6 contratos con los que habrían obtenido hasta 2.500 millones de pesos, por lo que les imputó los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Hay que recordar que el ente acusador ha afirmado que los objetivos de los contratos, que sumaron 18.000 millones de pesos, no se cumplieron, y en medio de las audiencias, en uno de los ítems llamó la atención, es que mencionó precisamente en medio de este escándalo a Miguel Quintero Calle. Esto fue lo que dijo el fiscal. Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas. Pero no son las únicas pruebas que ha mostrado la Fiscalía General, ya que al consolidar todos los contratos y también las adiciones se ha obtenido posibles sobrecostos de 1.212 millones de pesos y bienes y servicios sin soporte de compra por 1.268 millones de pesos. Incluso en medio de las diligencias, también el ente acusador reveló que alrededor de 15 personas fueron citadas en una oficina para recibir instrucciones. 15 personas que la Fiscalía había llamado para tomarle interrogatorio, y ahí le pusieron un abogado de confianza de parte de estas mismas personas quienes ejercían esta actividad, en los cuales le indicaban qué era lo que debían venir a decir a la Fiscalía General de la Nación cuando les comentaban o les preguntaban. Néstor, pero las cosas no pararon allí, porque la Fiscalía también reveló una interceptación, una conversación entre María Rúa y Misael Cadavid, que renunció ya a su cargo junto a Elkin González hace pocas horas en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en donde se dejaría ver en evidencia cómo era que concertaban. No, Janet, pero es que resulta que ya me lo conseguí muy bueno por 4.000. Usted a mí me tiene que dar una factura por 6.000. Pero 6.000 souvenir, no, aquí lo puedo poner, por ejemplo, a 50.000 pesos, y lo damos un ejemplo, pero si el mismo souvenir yo lo consigo con igual calidad en 45, y esos 5.000 hace parte de la rentabilidad. Eso se trata de su rentabilidad. O sea, y a mí pero si ellos me decían la factura por los 50... Es más, yo no escuché lo que se acaba de decir. Vea usted, Néstor, lo que decían precisamente en estos audios revelados por la Fiscalía, en donde incluso el abogado del área metropolitana, Mayer Abuchilab, expuso un audio también de Misael Cadavid, en donde este habló de sus alianzas políticas. Mira, te cuento que el lunes pasado ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez. Tras exponer esta serie de pruebas, hoy se definirá, Néstor, si estas 3 personas van a la cárcel o no por estas irregularidades en 2.400 millones de pesos que se habrían apropiado. Medellín, el área metropolitana, amanecemos a esta hora con tiempo seco. La señora que estaba cuadrando, Héctor, ese contrato que le dice, no escuché lo que acabo de escuchar, ¿quién es? María Rúa, Néstor, es la persona de contratación del área metropolitana, que recordemos que era la que revisaba los contratos allí en el área metropolitana. Y el que le está anunciando cómo van a hacer la contratación, cuánto le pueden bajar, cómo cuadran el negocio. Misael Cadavid. Misael Cadavid, ese es el Néstor. famoso Cadavid, que era el comandante de bomberos, señor, que había sido director de un hospital en Medellín, todos repartiéndose increíblemente la marrana, son de una desvergüenza, y además grababan y se dejaban grabar y hablaban por teléfono confesando sus delitos. Afortunadamente aquí está actuando la Fiscalía. 5:49 a.m. Hay una noticia urgente con un vuelo de Avianca que iba con 300 colombianos para Barcelona y tuvo que aterrizar de emergencia en Puerto Rico. Un pasajero que iba con droga que aparentemente se intoxicó en el avión. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, se trata del vuelo AB18 de Avianca que salió ayer a las 4:24 de la tarde del aeropuerto del
Dorado de Bogotá y con destino a Barcelona en España. Tras varias horas de vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, luego de una emergencia con un hombre que al parecer llevaba droga dentro de su cuerpo y se intoxicó en pleno vuelo. Ante esta emergencia tuvo que aterrizar en San Juan y el grupo de pasajeros también tuvo que esperar varias horas en el avión, teniendo en cuenta que Puerto Rico es territorio estadounidense y por ende tenían que tener visa americana para poder estar allí, por lo que las autoridades de ese país tuvieron también que aislar una sala y acordonarla para que estas personas pudieran esperar, teniendo en cuenta que aparte del caso del joven, el avión al parecer tuvo fallas técnicas en el momento del despegue y el vuelo se retrasó aún más. Escuchemos lo que nos dijo uno de los pasajeros del momento de la emergencia. Nos tocó hacer escala ahí porque un pasajero se enfermó grave de muerte. Entonces, por orden médica tocó de urgencias aterrizar ahí. Y yo creo que en la aterrizada, que siempre fue como pesado, el impacto, seguro el avión se dañó. Y al despegar, después de tanquear nuevamente para reponer la gasolina que se gastó para llegar acá, en la despegada no se pudo porque detectaron una falla en el avión. Por esto, según las autoridades y según les informaron a cientos de estos pasajeros, desde Bogotá fue enviado un nuevo avión para recogerlos y según lo que nos cuenta este pasajero, a las 6:30 de la mañana tienen programado el nuevo itinerario para retornar o para retomar más bien el viaje hasta Barcelona, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Se recuperan los activistas venezolanos que fueron víctimas de un atentado ayer en la tarde en el norte de Bogotá. Uno, Yendri Velázquez, el otro que es consultor político, el otro es Luis Peche, que habían llegado a Colombia en septiembre huyendo del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Y obviamente el temor es que aparezcan aquí grupos que van a atentar contra venezolanos, producto de algunas complicidades, ambos baleados cuando salían de un edificio del barrio Cedritos en Usaquén. Se encuentran bien, uno de ellos, Peche, pone un mensaje en redes sociales diciendo que está bien, que él tiene unas heridas en el pecho, pero que se encuentra recuperándose, al igual que su amigo Yendri Velázquez, que son amigos ambos trabajando por causas políticas en Venezuela, ahora viviendo en Bogotá. Reporte del comandante de la estación de policía desde Usaquén, el coronel Ricardo Chávez. Se presenta un hecho en el sector de Cedritos donde desafortunadamente 2 personas de nacionalidad venezolana resultan lesionadas por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores. Inmediatamente se hace la verificación y en el lugar de los hechos se puede establecer que el vehículo que habría participado en los hechos habría salido del mismo inmueble, del mismo edificio, minutos antes del hecho. Fue planeado con todas las de la ley. Los atacantes organizaron las pistolas, dispararon y dejaron después el carro abandonado en el sector de Suba, noroccidente de Bogotá. Uno se encuentra con heridas en las piernas, el otro heridas en su abdomen, heridas que están siendo tratadas afortunadamente de buena manera en la Clínica Santa Fe de Bogotá. Reporte de uno de los testigos ocultando su identidad. Realmente fue aturdidor porque salen con mucha violencia y se ensañan con esas personas. Pues yo lo que hice fue arrojarme al suelo y salir corriendo a buscar protección. Espero que los agredidos se encuentren bien. Más o menos, ¿cuántos disparos escuchó usted? Alrededor de 15 a 20 detonaciones. En la Clínica Sofía, en la 127, en el norte de Bogotá, corrijo, no en la Santa Fe, en la Reina Sofía, que queda ahí cerca. Se encuentran bien, recuperándose por fortuna, pide la intervención urgente de las autoridades, la propia defensora del pueblo. Una situación crítica por lo que podría significar para tantos colombianos que se encuentran en Bogotá huyéndole a la dictadura de Nicolás Maduro. Mateo Candela. Néstor, muy buenos días. Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte de Bogotá, en el barrio Cedritos, hacia las 12:30 del mediodía, donde el analista y consultor político Luis Peche Arteaga y el defensor de derechos humanos y activista del LGTBIQ+, Yendri Velázquez, fueron víctimas de un atentado armado, donde según las autoridades, sicarios que descendieron de un vehículo abrieron fuego en múltiples ocasiones contra los activistas venezolanos, los cuales ambos sobrevivieron al ataque y se encuentran recibiendo atención médica
médica en el Hospital Reina Sofía. Tras conocerse el atentado, varias figuras políticas y entidades se pronunciaron ante los hechos. Una de ellas fue la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, quien condenó el ataque y recordó que ambos activistas perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro están en Colombia bajo condición de refugio político. Además, hizo un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que se adelante una investigación transparente, exhaustiva y urgente que permita identificar a los responsables y garantizar justicia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió al caso en su cuenta de X, donde reafirmó el compromiso de su gobierno con la protección de los refugiados y defensores de derechos humanos en el país. El mandatario señaló que su administración garantizará la seguridad de quienes buscan asilo en Colombia e insinuó que detrás del ataque podrían estar redes criminales organizadas. Finalmente, casi a las 7 de la noche, uno de los activistas venezolanos, Luis Peche, se pronunció en redes sociales, asegurando que no detendrá su labor pese al atentado que sufrió junto a Yendri Velázquez y agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras lo ocurrido. Mateo Candela, Blue Radio. Mateo, 5 de la mañana, 56 minutos. Y a propósito, el régimen de Maduro, el régimen de Venezuela, decidió cerrar la embajada en Noruega en protesta porque le entregaron el Nobel de Paz a la gran María Corina Machado. Noticias desde Caracas a esta hora con Santiago Martínez. Hola, Néstor. Buen día. Venezuela decidió cerrar 2 embajadas y abrir otras 2 como parte de lo que han llamado un proceso de reestructuración integral de sus servicios exteriores. Las nuevas 6 diplomáticas estarán en África, específicamente en Zimbabue y en Burkina Faso, países que considera el gobierno de Nicolás Maduro socios estratégicos, pero a la vez cerrará la embajada de Australia y de Noruega, esta última justamente 3 días después de que el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, anunciara como ganadora del Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado por su lucha por la democracia. En el comunicado, el gobierno explica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores de Noruega lamentó el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, un gesto diplomático que ese país describió como algo sin justificación. Y aunque oficialmente el gobierno no hizo ninguna declaración, o al menos no la ha hecho hasta ahora, o una reacción oficial por el Nobel de Paz a María Corina Machado, Nicolás Maduro sí se refirió a ella en estos términos. Escuchemos. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz, y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía. No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, no la paz de la miseria y del hambre. Por ser una respuesta de Noruega al cierre de la embajada venezolana en Oslo, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Elin Roak, insistió que es lamentable la decisión, pero que pese a esas divergencias en varias cuestiones, Noruega desea mantener abierto un diálogo con Venezuela. Néstor. Esta es Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan aquí. En la Fundación Cardio Infantil, cada año atendemos a más de 450 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero ya operamos al límite. Y en el país, cada vez hay menos de esas unidades. Aquí podríamos tener mejores espacios, más equipos, más incubadores. Ayúdanos a hacer lo posible. Dona entrando a desdelprimerlatido.org para que más bebés sean atendidos y lleguen a los brazos de sus familias. Cuidemos desde el primer latido. Una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil con el apoyo de Blue. Vigilado Supersalud. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene
Mundial se ve en Blue. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá después de muy intensas lluvias de las últimas horas. Y es un martes para la historia. Hoy es 14 de octubre, madrugada en que está comenzando la fase de transición política y de reconstrucción física de la Franja de Gaza después de los 2 años de guerra. Ya están en Israel los 20 liberados, los que estaban secuestrados por Hamás, y están en Gaza los casi 2.000 presos liberados por Israel. La cifra exacta es 1.969, no solo perteneciente ellos a Hamás, sino también a la OLP o Al-Fatah, grupos que habían hecho antes el terrorismo. Todos puestos en libertad, que sobrevivieron a estos 2 años de secuestro, desde que se los llevaron en el ataque de Hamás en el Festival de Música, recuerden ustedes, el 7 de octubre del 2023. Pasaron la noche con sus familias, recibiendo atención médica, en evaluación, ya les vamos a contar. Todos están relativamente bien, por supuesto con las heridas naturales después de 2 años de cautiverio. Un cautiverio, entre otras cosas, mucho menos largo del que hicieron los señores de las FARC con tantos secuestrados en Colombia. Así que les fue relativamente bien si se quieren comparar con Colombia. Uno de los liberados es colombo-israelí, se llama Elkana Bogbot. Recibió la nacionalidad colombiana, cortesía del presidente Petro, pero no habla español, está casado con una colombiana que se llama Rebeca González. Tienen un niño de 5 años y por eso su imagen tan familiar para Colombia. El presidente Petro dice que espera que esta familia venga a vivir a Colombia, aunque Elkana trabaja con su familia en una tienda de helados en Tel Aviv. Parece poco probable. Las imágenes que esta madrugada le dan la vuelta al mundo son las de las familias reencontrándose con sus seres queridos, con sus hijos, con sus hermanos, que reciben también los cuerpos de aquellos que murieron en cautiverio. Esas familias todavía más adoloridas, pero con la templanza, con el consuelo de que finalmente están recibiendo los cuerpos. Hoy comienza simultáneamente la reconstrucción en la Franja de Gaza, para la cual el presidente Petro ofrece el oro colombiano. Trump, el gran ganador, ya regresó a Washington, se encontró con Macron, con una treintena de líderes del mundo, una cumbre extraordinaria en la que dijo, y tiene razón, que es un amanecer histórico para el Medio Oriente. El que no estuvo en la foto fue el presidente Trump, que dijo que fue vetado, el presidente Petro de Colombia, que fue vetado por Trump y que arremete contra él diciendo que no entiende el mundo. La verdad es que el presidente Petro no fue invitado ni por Egipto, ni por Estados Unidos, ni por nadie, y nadie notó su ausencia porque Colombia no tuvo ninguna relevancia ni participación en las negociaciones de paz. El presidente Petro se queja, dice que lo vetó Trump y hace un insólito anuncio que va a enviar oro que tiene en su poder la SAE, incautado al narcotráfico, para que en Gaza puedan atender a niños y a heridos del Medio Oriente. Digo, me parece insólito porque el presidente evidentemente no tiene la capacidad legal para disponer de bienes incautados a la mafia. No puede decir tal apartamento, por ejemplo, para el hermano de Daniel Quintero, tal oro para los niños de la Franja de Gaza. Hay unos protocolos legales en Colombia. No es, quiero decir, la caja menor ni del presidente Petro ni del presidente de turno. Hay criterios legales para asignar y, entre otras cosas, aquí buena falta nos haría el oro que el presidente Petro quiere regalar. En momentos en que él está proponiendo una reforma tributaria, pues vean ustedes si estamos nosotros en plan de regalar los recursos naturales que tenemos. Bienvenidos, ya les vamos a hablar a propósito de la guerra, de la propia que está en el Catatumbo, en Cauca y en Chocó. El presidente Trump ya regresó a la Casa Blanca, se reúne hoy con el presidente Milei y recibe hoy en la Casa Blanca
a otro presidente en problemas, que es el presidente Zelensky de Ucrania. En Colombia hay muchas noticias. A las 10 de la mañana, la Corte Constitucional define si la reforma pensional del gobierno quedó bien subsanada, bien resucitada en el trámite del mes de julio en sesiones extraordinarias. Hoy votan primero el impedimento del magistrado Carvajal y después votan la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que por otro lado ha sido el blanco todo el fin de semana del presidente Petro. Con el argumento de que no reconoció un hijo, el presidente Petro dice que no puede tampoco dirigir la Corte Constitucional, como si un magistrado, por ejemplo, Vladimir Fernández, no hubiese tenido también problemas personales, y aún así el presidente Petro lo hizo magistrado de la Corte Constitucional. Al magistrado Carvajal lo recusó la demandante de la reforma pensional, la senadora Paloma Valencia, que alega que está impedido porque, siendo abogado, firmó contratos con Colpensiones. Ese impedimento lo votan a las 10 de la mañana y después vendrá la votación alrededor de el trámite o los vicios de forma de esa reforma pensional, todavía no metiéndose la Corte Constitucional con temas de fondo. El problema para la Corte es que hoy es día de marchas previstas por el gobierno, por el petrismo y por sectores afines. Sindicatos como la CUT y FECODE sacan hoy a sus afiliados a las calles a protestar y a presionar a la Corte Constitucional a partir de las 10 de la mañana. También producto de eso, entraron indígenas durante todo el fin de semana sin autorización de los directivos a instalaciones y a recintos de la Universidad Nacional. Así que va a ser un día martes que puede ser un día complicado, entre otras cosas porque el gobierno está intentando presionar, asediar de frente a la Corte Constitucional en momentos en que se estudia la inexequibilidad, vicios de trámite y vicios de fondo alrededor de esa, que es la única reforma que ha podido sacar el gobierno del Congreso, eso sí, con muchos problemas. Bienvenidos, tenemos historias para contarles esta mañana. Ese tema de las reformas se va a crecer porque también el gobierno se está jugando la de la salud, que tiene pocas posibilidades de supervivir en el trámite en el Congreso de Colombia. Esta mañana investigan las autoridades en Bogotá el atentado contra defensores de derechos humanos del que fueron víctimas dos jóvenes venezolanos, Yendri Velázquez y Luis Peche, que habían llegado a Colombia perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro, fueron víctimas de un atentado. Ambos salieron por fortuna con vida. Estaban saliendo de un edificio de apartamentos al norte de Bogotá, sector de Cedritos, cuando fueron atacados a bala por sicarios que huyeron en un carro que después abandonaron en el sector de Suba. Ambos, Velázquez y Peche, reportan desde la clínica Reina Sofía en el norte de Bogotá que se encuentran bien por fortuna. Pide su intervención no solo desde Venezuela María Corina Machado, que es la flamante premio Nobel, sino también en Colombia la Defensoría del Pueblo, que pide aclarar este tema. Y a propósito del Nobel les contaré, porque está ella en la clandestinidad, dice que podría ir a recibir el premio Nobel en caso de que Nicolás Maduro caiga de aquí al 10 de diciembre, que parece poco probable. Maduro, por su parte, está tomando represalias contra los gobiernos vinculados al premio Nobel. Por ejemplo, el de Noruega decidió Venezuela cerrar su embajada en Oslo porque considera que el reconocimiento es inmerecido y por supuesto lo pone hoy en un problema. Efectivamente, después del Nobel, el gobierno de Maduro ha tomado medidas que les contaré en segundos. En Colombia, el presidente Petro cuestionando el Nobel de Paz, diciendo que María Corina había apoyado en el año 2018 a el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando ni siquiera estaba cerca una guerra en el Medio Oriente. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Noticias entrelazadas, noticias que les contamos a partir de este amanecer. Y hoy es día también de fútbol, juega la Selección Colombia, la de mayores contra Canadá, Ricardo. Contra Canadá, Néstor, así es. Feliz mañana para usted y para todos. Jugando contra los anfitriones del Mundial del año entrante. Claro, ya medimos fuerzas contra México. Fue una contundente victoria de la selección mayor. Y ahora, este segundo
segundo examen, que es en New Jersey. Ya nos trasladamos de Dallas a New Jersey para este segundo examen en el que pinta habrá modificaciones, sustituciones en la formación titular. Bien la Selección Colombia de mayores y bien la sub-20 que está en el Mundial y que enfrentará mañana miércoles a la selección de Argentina. Es cierto, fue una gran moñona, es decir, fueron dos presentaciones de altísimo nivel, de gran calidad, sobre todo la capacidad de la sub-20 de remontar, a pesar de haber comenzado igualando, sacó, digamos, del fango el partido y al final encontró en Neisser Villarreal ese as, ese goleador del sudamericano que volvió a despertar en este campeonato del mundo. También les vamos a contar qué pasa con nuestra sub-20, que ajusta pequeños detalles pensando en lo que será un juego determinante. Será el paso a la final, Néstor, es lo que va a disputar Colombia mañana en Santiago, bien, ya no en Talca. Sí, bien, señor. En el fútbol las dos selecciones, la de mayores y la de la sub-20. Hoy Ibagué está cumpliendo 475 años desde su fundación. Felicitaciones a mis amigos tolimenses. Aquí está lo más importante. Bienvenidos. Un gusto acompañarlos en este día martes. 6:10 minutos. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En medio de lágrimas, aplausos y euforia, los 20 rehenes liberados por Hamás se reencontraron con sus familias tras más de 700 días en cautiverio. En la Plaza de los Secuestrados, miles de personas se reunieron desde las 2 de la mañana para ver en pantalla grande el regreso a casa de los 20 secuestrados vivos y los 28 cuerpos de quienes fueron asesinados en cautiverio. El sentimiento era de alegría, pero también miedo. Siento que todo Israel no ha dormido en 2 días y sí, todos estamos como que felices. Pero la liberación finalmente llegó a las 8 de la mañana y con la plaza totalmente llena comenzó la primera entrega a una delegación de la Cruz Roja. Fueron 7 los liberados. Creo que no hay palabras de cómo escribir este momento en nuestra historia, un momento muy feliz. 2 horas más tarde fueron liberados los otros 13, entre ellos el Cana Bogbot, el colombiano israelí esposo de la colombiana Rebeca González. Por primera vez después de 2 años se comunicó por vía telefónica con su familia en una emotiva llamada. Días antes así describía Rebeca a Noticias Caracol cómo soñaba que sería este momento. Esto va a ser el comienzo de algo muy bonito, un renacimiento de una familia, poder volver a abrazarlo, decirle que ya por la prueba más difícil de su vida la ha superado, porque después de esto no tenemos por qué quejarnos más en la vida. Del otro lado de la frontera, en la Franja de Gaza, fueron 1.968 los palestinos que fueron liberados. Hijos y nietos desafiaban la multitud y el movimiento de los buses para lograr un corto saludo de sus familiares tras pasar meses y años sin poder hacerlo. Mayer David, prisionero palestino liberado. Gracias a Dios nos sentimos aliviados de haber podido ver cómo está la familia. Que Dios tenga piedad de nuestros mártires y de todos nuestros fallecidos y conceda paciencia a nuestra gente en Gaza. La gran figura del día fue Donald Trump, quien no solo logró que tanto Israel como Hamás aceptaran esta primera parte del acuerdo, sino que convocó y reunió a 20 jefes de Estado del mundo. Fueron 24 horas frenéticas para el presidente Donald Trump en Israel y Egipto, en donde lo recibieron como un héroe. Su discurso de 65 minutos ante el Parlamento de Israel es el primero de un presidente estadounidense desde 2008. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Ahora los palestinos se preguntan si pueden confiar en que la guerra no se va a reanudar. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, acusa a Hamás de incumplimiento de lo acordado porque solo se han devuelto 4 de los 28 cuerpos de los rehenes muertos. Por otro lado, Hamás está hoy intentando reafirmar su control de Gaza. 2 activistas venezolanos exiliados en Colombia, Luis Peche Arteaga y Yendri Velázquez, fueron víctimas de un atentado en el norte de Bogotá, luego de salir del edificio donde se encontraban. Según las autoridades, 3 personas que se movilizaban en un vehículo les dispararon en repetidas ocasiones, donde ambos fueron trasladados a un centro médico donde se recuperan y están fuera de peligro. El comandante de la estación de policía de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chávez. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la otra. Por su parte, la líder opositora
venezolana y Nobel de Paz María Corina Machado exigió al gobierno Petro una investigación urgente y pidió esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia para los activistas venezolanos. Se registró un atentado en contra del CAI Santo Domingo en la localidad de Ciudad Bolívar el pasado domingo. Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados, sin embargo sí hubo afectaciones estructurales y el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este panorama no es más que una reacción desesperada de estas bandas criminales. Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de Policía Metropolitana de Bogotá. Un sujeto lanza una granada a las instalaciones del CAI Santo Domingo de la estación de policía Ciudad Bolívar, sin causar lesiones ni daños a ningún policía. El presidente Gustavo Petro anunció que retomarán los contactos para reinstalar la mesa de diálogos con el ELN a pesar de los múltiples incumplimientos por parte de ese grupo armado. El mandatario le pidió a uno de los integrantes del Comando Central, alias Pablo Beltrán, que pruebe la paz. La decisión genera controversia porque el mismo presidente ha dicho que el ELN abandonó lo que denominó como revolución para dedicarse al narcotráfico. Costa Rica contradice la versión del presidente Gustavo Petro sobre el decomiso de cocaína anunciado desde Colombia. El ministro de Seguridad de ese país aclaró que la lancha fue interceptada en una operación conjunta con la DEA y no se dirigía a su país. Además precisó que el cargamento fue de 2.371 kilos y no de 2,7 toneladas, como informó el presidente Petro. Familiares de colombianos detenidos en Venezuela hicieron un plantón en el puente internacional Simón Bolívar, allí en Cúcuta, para exigir la liberación de sus seres queridos. Las familias de los 40 retenidos en el país vecino se dieron cita para pedir por su liberación. No ha hecho nada, estamos en total abandono. Los rostros de los colombianos se veían en todas las pancartas. Michelle Barrios es la esposa de Oscar Alexander Viera, un deportista de alto rendimiento que fue detenido el 18 de octubre del 2024. Llevo un año sin saber absolutamente nada más de él porque pues es uno de los pocos colombianos que no ha tenido ni una sola llamada. Es el mismo argumento que tienen todos por terrorismo, por complot, por mercenarios. El presidente Gustavo Petro pidió a la ministra de Comercio eliminar el arancel del 40% a telas y cueros para reducir costos de producción y fortalecer el sector de confecciones. La solicitud surge en medio de la polémica por otro proyecto que busca eliminar los aranceles a las importaciones de hilados de algodón, medida que divide al gobierno. Mientras Comercio y Hacienda la respaldan, el Ministerio de Agricultura y el gremio Con Algodón advierten que afectaría a la producción nacional. Hoy sesionará la Corte Constitucional para definir si el trámite legislativo de la reforma pensional cumplió con todos los requisitos formales o si por el contrario deberá ser declarada inexequible. Hoy a las 10 de la mañana habrá plantones por parte de la CUT en la Plaza de Bolívar y en varias zonas de Bogotá para rechazar la ponencia negativa que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Dicha ponencia negativa va encaminada a declarar inexequible la ley pensional. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde el Comando Nacional Unitario, estamos invitando a toda la población a rechazar dicha ponencia. Bogotá vive un hecho histórico. En solo 12 segundos fueron demolidos los antiguos puentes de las Américas con calle 13, en un procedimiento controlado que marcó el inicio de una de las megaobras viales más importantes del occidente de la capital. El IDU confirmó que la implosión se realizó de forma segura y que los 7.900 metros cúbicos de escombros serán utilizados en las nuevas intersecciones de 3 niveles. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Que implica un punto de partida de lo que será la nueva calle 13 para Bogotá, que es una obra que yo recuerdo, pues, histórica. La ciudadanía ha pedido la intervención de la calle 13. Deportivo Independiente Medellín ganó categóricamente de visita en la fecha 15 del fútbol profesional en Colombia. Lo hizo 5-1 ante Once Caldas en el Estadio Palo Grande de Manizales. Con este resultado, el poderoso se sitúa tercero en la tabla con 27 puntos, aunque tiene un partido menos, y se consolida como el equipo más goleador del semestre con 30 anotaciones. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Con el apoyo de MK,
medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. No todas las vidas comienzan aquí. Algunas comienzan... Atención, hay una noticia de última hora. En Antioquia se volaron 18 presos que estaban en una estación de policía. Abrieron un hueco en la pared, se volaron y están en el operativo en este momento de búsqueda, ofreciendo ya una recompensa por cada uno de los fugados. 6:20 minutos en Medellín. Una película verdaderamente, Héctor Santamaría. Pues Néstor, con un plan candado en la subregión de Urabá, autoridades buscan a un numeroso grupo de ciudadanos que en las últimas horas se escaparon de la sala de retenidos de la estación de policía del municipio de Apartadó. Lo que se ha podido conocer hasta el momento de la fuga es que ocurrió cuando utilizaron, al parecer, los colchones y las mantas de la celda para amortiguar el ruido que se hizo desde la celda, con elementos que aún se investigan por parte de las autoridades. Lo que sí pudieron fue abrir un gran hueco en la pared que da contiguo a un local comercial. De ahí fue que lograron abrir incluso el local comercial y por ahí se fugaron los 18 internos indicados delitos como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, que insólitamente, sin ser detectados, lograron abrir el enorme hueco en la pared de las instalaciones y escapar. Sobre la situación lo acaba de entregar el coronel Giovanni Cepeda, comandante de la policía en Urabá. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga. De manera paralela, se adelantará la apertura de la investigación disciplinaria correspondiente con el fin de esclarecer los hechos ocurridos. Durante la primera reacción por parte de los uniformados o los policías que se encontraban en la estación de policía, lograron capturar a uno de ellos, identificado como alias La Vaca. Sin embargo, sigue la búsqueda de las otras personas, a las cuales, reiteramos, en un plan candado en los municipios de el Urabá antioqueño los están buscando y se está ofreciendo la recompensa de hasta 5 millones de pesos por cada uno de ellos, Néstor. Gracias, Héctor. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Y atención, en el Medio Oriente, esta madrugada han devuelto ya los cadáveres de 5 de los rehenes israelíes. Ayer fue el día del regreso de los vivos. Faltan ahora los 28 muertos. De esos se entregaron 5 cadáveres, quiere decir faltan 23. Están trabajando intensamente para terminar la etapa del intercambio y comenzar a pensar en la reconstrucción, que es el paso que sigue ahora en la Franja de Gaza. Con ganadores y perdedores, Silvia Carrasco desde Europa. Sí, Néstor, lo que se está viviendo en este minuto en Israel es todavía esa alegría del retorno de los rehenes, pero también la preocupación de los familiares que saben que sus familiares rehenes están muertos y cuyos cuerpos no se regresan. El ministro de Defensa israelí ha dicho que esto es una violación del acuerdo. Sin embargo, la Cruz Roja Internacional, que es la que ha intermediado en la entrega de los rehenes vivos, pero también de los cadáveres, dice que los siguientes, los 23 que faltan, va a tardar mucho, va a ser lenta esa recuperación por la dificultad de encontrarlos debajo de los escombros. Hasta ahora se han entregado 5 cadáveres, 4 de ellos han sido ya identificados por el ejército israelí y hoy se entregarían esos cuerpos a sus familias. La verdad es que lo que se está viviendo en el día de hoy es de muchísima incertidumbre ahí en Gaza, porque tras el alto al fuego existe un vacío de seguridad. O sea, se retiraron las fuerzas israelíes y Hamás está tratando de llenar ese vacío con sus combatientes, pero los informes que hay desde allí es que hay riñas, hay fricciones entre otros grupos armados y es muy difícil, es muy inestable la seguridad que se vive en el lugar. Además, el ejército israelí está contando esta mañana que ha matado a 5 palestinos que se acercaron a esa línea amarilla donde están ellos manteniendo el control. ¿Qué es lo que dice el plan de paz? Dice que tiene que establecerse una fuerza internacional
Nacional de Estabilización. Y así lo explicaba el presidente Emmanuel Macron justo antes de partir de Egipto, lo difícil que está siendo este momento, este preciso momento, Néstor. Maintenant, il y a tout un travail technique qui va se faire pour définir les règles d'engagement. Dice que ahora se tiene que realizar un trabajo técnico para definir las reglas. Dice que tiene que definirse cuál es el estatus de la fuerza que va a haber en paralelo. Dice que es una fuerza que va a estar regida por la autoridad palestina, pero que va a estar integrada por miembros por policías tanto de Egipto como de Jordania, que son fuerzas musulmanes y árabes solamente las que van a estar ahí. También explica que Europa solo va a actuar financieramente, no va a poner hombres ni mujeres allí a actuar para establecer la seguridad, porque dice que es un momento tremendamente difícil. O sea, jamás no se ha desmantelado, tampoco ha entregado las armas, y es establecer allí una policía que va a estar actuando ante una fuerza terrorista que además todavía mantiene las armas y mantiene los túneles. Esa es la preocupación que hay en este momento. Respecto de la reconstrucción, dice el presidente Emmanuel Macron que se va a hacer una conferencia en unos días más para ver cómo van a llegar a reconstruir. Naciones Unidas esta mañana, a través del alto representante para la gente palestina, Jacob Colliers, explica cuál es el monto. Silvia, discúlpeme Silvia, la interrumpo un momento, porque tengo comunicación con el hospital en Tel Aviv, en Israel, a donde están llevando a todos los liberados. Y uno de esos liberados es el Cana Bokbot, que es el colombo israelí. Le dio la nacionalidad colombiana el presidente Gustavo Petro porque está casado con una colombiana. Al Cana le están haciendo exámenes, por supuesto, de última hora, como le están haciendo todos los exámenes correspondientes a los recién liberados. Rebeca González es la esposa del Cana. Doña Rebeca, buenos días. Muy buenos días. Doña Rebeca, primero que todo, la saludé a usted muchas mañanas con la angustia de si el Cana iba a volver. Y volvió, me alegra infinitamente. ¿Cómo se encuentra la familia? Bueno, primero que todo, ayer fue el día más largo. Fue muy... fue una ola de emociones hasta que pudiera llegar. Un segundo. Las cosas se demoraron. Bueno, llegó el momento en el que abracé a mi esposo, lo vi de pie, completo, emocionado. Fue el momento por el que esperé por 2 años y 6 días, por el que no paré de luchar cada día, y llegó y estoy completamente agradecida, estoy completamente feliz. Empieza una nueva etapa, una etapa que no va a ser fácil, pero para eso me preparé también estos 2 años, física y emocionalmente, porque efectivamente estoy encontrándome con una nueva persona, un ser que pasó por muchas cosas en estos 2 años. Pero el encuentro fue maravilloso para la familia, para mi hijo. Corrió a verlo como si papá solamente se hubiera ido hace una semana. Lo reconoció inmediatamente. ¿Cuántos años tiene el niño? Rahem tiene 5 años, cuando su papá fue secuestrado cuando tenía 3 años. ¿Y lo reconoció él pues ya es posible que entienda, supo que su papá estaba secuestrado? Sí, señor. A Rahem yo le conté por tiempos y por épocas la manera en que él entendiera por qué papá no había regresado a casa, pero hace más de casi 10 meses que Rahem ya supo la palabra secuestrado y que se encontraba en Gaza. Eso fue para enero del 2025 que decidí que Rahem ya podía. Cuando usted le contó, tu papá está secuestrado, y entendió lo que significaba un secuestro, ¿qué decía el niño? En hebreo la palabra secuestrado significa hatuf, y todo el tiempo en Israel se habló hatufim, secuestrados. Él escuchó esa palabra hace mucho tiempo porque obviamente en el jardín y en sus clases extraescolares hay niños un poco más grandes de ellos, letreros y fotos de todos los secuestrados por todas partes. Esto fue una lucha que hizo todo el país para que los secuestrados, mi esposo, regresaran. Así que él lo vio. No le puedo tapar los ojos a mi hijo, no le puedo tapar los oídos. Así que
Fue doloroso pasar más que todo tal vez por situaciones muy emocionantes para Rem y saber que papá aún no estaba. En los últimos meses la petición de que él no quería estar solo, que quería tener hermanos, porque todos sus amigos tenían hermanos menos él, y decirle que para tener hermanos hay que esperar a papá, y como que el sentimiento de que todo el tiempo me dicen que hay que esperar a mi papá, pero yo también quiero una familia, no quiero estar solo, y todas esas preguntas y todas esas respuestas que se le dan vienen acompañadas de mucho dolor e incertidumbre. Pero cuando el miércoles en la noche, cuando Donald Trump salió en su discurso hablando de que ya había un acuerdo, al otro día no me pude aguantar y le conté a mi hijo que papá iba a volver a casa ya, que los malos hablaron con los buenos y que decidieron liberar a los secuestrados. Y la emoción, las horas sin dormir, la ansiedad. Rem todavía es pequeño, ellos no saben cómo mostrar sus emociones, así que estuvo muy inquieto, estuvo muy travieso, pues inmediatamente entendí que él también estaba ansioso por recibir a su padre. Y lo preparamos para ver a papá. Cuando vi a mi esposo me tomé una foto con él, que fue la que llegó a Colombia, para poder mostrarle a mi hijo que papá está bien y que se ve físicamente bien. Si visiblemente el Cana no se hubiera visto bien, yo no le hubiera permitido, no hubiera sido tan rápido el contacto, la reunión con ellos. Efectivamente, cuando llegamos al hospital, mi esposo estuvo muy ansioso. Sentí el dolor de que le diera miedo de que Rem lo viera y lo rechazara. Se puso muy, muy mal emocionalmente, empezó a llorar, y obviamente está su esposa ahí para abrazarlo, para consolarlo y decirle que va a estar bien. Porque Rebeca, ¿cómo encontró, es un niño. ¿Cómo encontró usted a Elcana? Es decir, de estas primeras horas que ha visto, usted está en el hospital en este momento, ¿cierto? Sí, yo estoy con él y voy a estar con él toda la semana, las 2 semanas que sean. Le están haciendo los exámenes médicos de rigor. Todos los exámenes. ¿Usted cómo lo ha sentido? ¿Cómo está él? Pues obviamente con las huellas, 2 años de secuestro, y ese secuestro en particular es muy duro. ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, primero que todo, dentro de las 48 horas el Cana se encuentra en un estado de euforia y adrenalina, donde él también está muy confundido. Cuando nos subimos al helicóptero y cuando bajamos y vio la cantidad, vio a todo el país afuera, esperando por cada helicóptero, por cada secuestrado con vida, por cada liberado. Ya no vamos a decir palabra secuestrado, ya se acabó cada liberación. Él no podía creerlo, él estaba en shock. Llegamos al hospital y mi esposo inmediatamente tuvo asistencia médica porque él empezó a doler el estómago, los nervios, la ansiedad. Mi esposo viene con muchas heridas emocionales, hay mucho que contar. Yo no puedo dar muchos detalles porque a partir de ahora la privacidad de mi esposo es decisión de él. Él viene sin decidir nada por 2 años, le quitaron la libertad de decisión, él viene muy confundido. Inclusive escogerle la ropa, preguntarle, ¿quieres ponerte estos zapatos? Él viene con una costumbre. Él estuvo descalzo por 2 años, ahora ponerse unos zapatos para él fue como ¡wow! Cada cosa que antes tal vez se utilizaba y se tiraba en la reunión que tuvimos en Reim, en el primer punto de encuentro, dijo, destapé esto, me lo quiero llevar a la casa porque aquí nada se bota. Tipo, la apreciación por la vida, la apreciación por las cosas que él no tuvo hace 2 años. Va a haber un proceso largo, espero que poco a poco pueda sanar su alma, con mucho amor, con mucha paciencia, que Rem pueda ayudar mucho a su papá con su inocencia y con su amor. Pero lo que pasaron estos últimos 20 secuestrados fue la supervivencia al extremo. Vivió por ataques, escuchar bombas, escuchar
ataques del ejército, viene con muchas cosas que hay que sanar, así que empieza una nueva etapa de mucha fuerza para mí, mucha fuerza emocional, mucha fuerza física para estar ahí para él y recordarlo quién era él antes de que le arrebataran su libertad, que él tiene en este momento el poder de decisión, que él puede escoger lo que él quiere en el momento que él quiere y cuando él quiere. No puede comer en este momento nada pesado, viene siendo 2 años con una desnutrición extrema. Mi esposo está pesando en este momento 53 kilos. Para la altura y para la altura de él, para la edad, esto no es un peso... No, por supuesto. 53 kilos, ¿y usted sabe cuántos perdió? ¿O cuánto pesaba cuando lo secuestraron? El cana estaba pesando 69 kilos cuando lo secuestraron. O sea, perdió 16 kilos. Casi 20 kilos. Sí. Rebeca, ¿él tuvo acceso a los mensajes que usted y que su hijo y que su suegra le enviaron durante estos 2 años? En los túneles, en lo más profundo de ese entramado terrorista de Hamás, ¿él los vio? ¿Él la vio a usted? ¿La escuchó? Él tuvo acceso una vez por semana a escuchar o radio o ver el programa de televisión Al Jazeera, que es el programa más importante de los medios árabes. Lo que alcanzara a ver, obviamente pues todo el tiempo hablaban de guerra. Él me dijo que escuchó muchas familias que hablaron, pero cuando le tocaba escuchar sobre nosotros, no. Pero cuando él me contó cuando le llevaron la foto del niño, que fue la que publicaron en el tercer video, fue algo muy difícil para él, pero a la final fue algo que también le dio mucha fuerza. Una foto mal imprimida que se ve, no está bien imprimida, pero le entregaron como que afuera su esposa y su hijo están luchando por usted. Cuando ellos, sus opresores jugaban mucho con sus emociones. Un día podían dejarlo un día completo sin comer y al otro día podían traerle una galleta y decirle, usted va a salir de aquí y afuera lo está esperando su esposa y su hijo, están luchando por usted, su mamá también está luchando por usted. Al otro día podían decirle, amarrarlo y dejarlo todo el día solo mirando a una pared. Todo el día era una ruleta rusa para él. Es muy doloroso escuchar. Claro. Escuchar que dependía de otra persona, su estado de ánimo, lo que pasaba afuera, los bombardeos. Si a ese opresor le habían matado amigos, su familia, con todo lo que pasó en Gaza y cuántas muertes y cuánto horror vivieron. Es muy duro, pero mi esposo es muy fuerte y el amor y la unión y la familia. Exacto, está aquí con vida y pasó la prueba más difícil, así que llenarme de mucha paciencia, Ricardo, llenarme de mucha paciencia, respirar, entenderlo, escucharlo. Poco a poco vamos a tener muchos años, una eternidad, para que todo él escuche todo lo que pasamos. Rebeca, pero quiero contarles que también escuchó mucho del presidente Petro. ¿Y qué escuchó del presidente Petro? Aquí usted sabe. Escuchó de que los opresores le decían, su esposa es de Colombia, el presidente de Colombia está en pro de Israel, le hablaban de que... En pro de Israel, no. Pro Palestina, perdón, me equivoqué. Pro Palestina, y bueno, le decían como, su esposa viene de un buen país, así que tiene usted algo bueno, porque estaba a favor de ellos. Así que cuando él me preguntó, me dijo, el presidente, ¿cómo se llama? Y bueno, yo no quería contarle de una vez, fue uno de los hermanos que le dijo, pues para que sepa que el mismo presidente le dio la nacionalidad. Y miré a mi cuñado y le dije como, primero que todo eso no se lo cuento a usted, y segundo, poco a poco, ¿no? Hay que escucharlo, y si él pregunta, responderle, no empezar a llenarlo de información. Pero sí supo del presidente, de verdad que me dio muchísima, cuando lo dijo yo como que, ¿cómo así? Llegó información,
supo de la guerra con Irán. Ellos le informaban en los días que informaban de ver, no, más que todo tal vez fotos de los pósters que yo hacía con rehén. ¿Usted cree que él recibió algún tratamiento diferente o que sirvió para el desenlace la gestión o la posición política del presidente Petro, Rebeca? Yo puedo decir que sí. El Cana recibió cierta protección por parte de Hamas, ya que el presidente Petro mostró mucho su apoyo por el pueblo de Palestina. Pero quien hizo para liberarlo todo fue el presidente Petro. Mi esposo viene muy desilusionado del gobierno de Israel. Lo hubieran podido sacar antes porque tuvo que esperar tanto tiempo. Viene muy herido del país del que él nació. Rebeca, pero ya él está aquí. Sí, eso y es, me todo esto alegra al de que final es accesorio. cada paso, cada cosa, por pequeña que hubiera sido, el solo hecho de que le hubieran dado protección a mi esposo de alguna manera y que mi esposo hubiera seguido con vida, de que su esposa por su esposa, hoy se va a llevar este presidente que viene de Colombia, wow, hoy recibió un pedazo de pan de más. Y Rebeca, mi esposo con su corazón guardaba ese pedazo de pan y se lo repartía con sus Rebeca, con los compañeros otros de secuestrados. ¿Cómo recibió el Caná cuando el hermano de él le dice que él ya no solo es israelí, sino que es colombo israelí? Me dijo que quiere que vayamos a Colombia. Desea con muchas fuerzas de su corazón que tengamos alguna propiedad ahí. Quiere un apoyo de personas que realmente quieran apoyarnos por todo lo que pasamos. Él viene con muchas ideas, pero también viene muy lleno de euforia. Viene poco a poco, no han pasado 24 horas de haber sido liberado, así que y hay momentos en los que ya necesito un doctor, me duele la espalda, me duelen los pies, tengo algo de vértigo, así que está lleno de mucha información, quiere también saber muchas cosas, habla de planes, habla de cosas, pero yo trato de escucharlo y decirle, sí, Dios mediante, lo haremos. Yo estoy en este momento preparada, me prepararon para todo este tipo de situaciones que le está pasando y está pasando exactamente lo que me dijeron que iba a preguntar, lo que me dijeron que iba a actuar, así que le doy gracias a Dios que me di mi permiso y no tuve una mentalidad primitiva de que yo no necesito ningún psicólogo, no, tuve apoyo psicológico por más de 2 años donde me guiaron para este día porque es un nuevo comienzo, es una nueva pareja, yo soy una mujer diferente, llegó y vio un niño que creció. Ya, perdóneme, usted me ha dicho 2 veces que usted recibió, me dijo la primera vez hace un par de minutos, a una persona diferente a la que secuestraron. Y me acaba de decir que tiene un esposo diferente. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué es lo tanto que ha cambiado el Cana? Te puedo decir en algo positivo y en algo negativo. Sí. Positivo, que le ha dado muchísima, por lo que veo en estas 24 horas, está valorando lo que antes no valoraba. Antes, puedo decir, no se terminó la comida y lo que quedó en el plato se tira a la basura o se abrió una botella de algo y no sé. La cultura israelí es de tirar mucho las cosas. Cuando cuando mi mamá y mi hermano vinieron a Israel, vieron la cultura de Israel y eso fue algo muy choqueante, como que aquí la gente tira cuando hay gente que muere de hambre. Y ayer vi cuánto él ve cosas y dice, no, vi que había un yogur acá y tenía que ir a llevarlo a la cocina. Yo dije, no, tal vez esto ya tiene más de 3 horas. Y me dice, un yogur se daña cuando está fuera de la nevera por más de 6 horas, así que ese yogur se queda acá y yo ahorita más tarde ese no es el esposo, el hombre de antes de un secuestro. Okay. Él valora lo que no hay en Gaza, sí, lo que no tuvo en Gaza. Y negativo, por ahora, espero que sea muy corto, que sea realmente un proceso.
que con amor y con paciencia, pero viene un alma muy lastimada. Él vio todo lo que pasó el 7 de octubre mientras los secuestraban. Él vio todo lo que hicieron en Nova. Vio la maldad en sus ojos y no ha podido ni siquiera contarme el principio de todo lo que vio en estos 2 años. Me contó cómo lo secuestraron mientras se llevaron el niño un rato a jugar, porque yo no voy a permitir que mi esposo me cuente nada delante de mi hijo. Me ocupé por 2 años por proteger a mi hijo y ahora no puede escuchar nada. Para mí, Rehén va a escuchar que su papá estuvo con personas que lo cuidaron. Mi hijo va a saber todo cuando sea grande, pero esto es muy difícil para un niño. Que es un alma lastimada, no solo por los secuestradores también. Viene por todo, viene con dolor de lo que hizo la guerra, viene el dolor de un pueblo de Gaza, viene con el dolor de lo que le pasó al pueblo de Israel. Él viene viendo el horror de la humanidad y de la venganza, de la guerra. Quiero decir, ese horror que él vio es de los dos y lados, no solo de los secuestradores. Sí, vio el horror de los secuestradores, él vio el horror de entrar a Gaza en el carro y ver niños de la edad de 6 años que vinieron a apalearlo, de ver el odio por el pueblo judío, pero también el odio de tantos niños y tantos bebés y tantas familias que murieron por la guerra. Él viene adolorido por lo que ha hecho la humanidad, porque la guerra tiene 2 caras de la moneda y las 2 caras de la moneda piensan que están en lo correcto y a la final las víctimas son las que sufren. Él vio todo, él vio el lado de Israel, él vio el lado de Palestina y viene diciendo como wow, somos unos seres humanos y somos lo peor, como la humanidad no ha aprendido a convivir con ella misma. Rebeca, le entiendo que al Canadá alcanzaron a atender los niños de 6 años, niños palestinos instrumentalizados por Hamas. Lo apalearon. Lo apalearon. Lo golpearon. Lo apalearon. Mi esposo estuvo a punto de perder la conciencia cuando él entró mi esposo. Wow, son muchas cosas, Ricardo. Yo no sé si en esta hora escuchan niños, yo no quiero llenar detalles, también quiero respetar. Pero esa parte de que los niños de Gaza los martirizan por el odio por Israel, por los judíos, que ver niños de 6 años, 7 años, que mientras él estaba en el carro blanco, que todo el pueblo de Israel, todo el mundo vio del 7 de octubre, la masacre del 7 de octubre, y que él entró a Gaza y que disparaba un miembro de Hamas al aire y le gritaba a todos: aquí hay judíos, y que salían niños de todos lados a paliarlos a todos. Por niños, fue realmente él me decía eso y a mí se me salían las lágrimas. Creo que aquí hay varios. Todo es una mentalidad incluso de jóvenes. Rebeca, en este estudio quiero confesarle, hay varias personas también como usted a punto de las lágrimas. Y quiero contarle que su entrevista es tan importante para Colombia que se acaba de enlazar la señal de Caracol Televisión. Así que estamos para Blue Radio y para Caracol Televisión. Gracias. Para la gente de Caracol les doy la bienvenida. Es Rebeca González, la esposa del Cana Bogbot. No sé si pronuncio bien el nombre del Cana. El Cana Bogbot, pero se pronuncia Bogbot, pero está bien que lo digas así. En el extranjero siempre lo pronuncian así. Sí, un poquito castellanizado. Y me estaba diciendo usted, Rebeca, si es tan amable, quisiera preguntarle por lo que les espera, que usted dice que sabe que no es un proceso fácil. El Cana está en este momento en exámenes médicos en el hospital en Tel Aviv. ¿Qué es lo que usted teme que puede pasar después del regreso de todos los secuestrados? Realmente a lo único que yo le tengo miedo en este momento, hablando personalmente, es que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que yo me enamoré. Los dos en este momento cambiamos como seres humanos, cambiamos mucho, tanto yo, mi hijo, él. Y personalmente tengo miedo de que él no se recupere,
que su corazón mantenga el dolor de lo que él sufrió por todo lo que él pasó. Pero él habla muchas cosas en este momento, él está muy eufórico, habla momentos, cosas muy positivas, planes, Colombia, viajar, y luego vuelve. Él viene muy cargado de muchas emociones. Mi miedo personal es que esto pase a ser algo traumático para él y que no podamos superarlo los dos, no pueda él superarlo personalmente. Pero ese temor a que él sea diferente, inclusive a que usted sea diferente, ¿es que pasó algo ayer cuando él regresó después del secuestro? No, es saber si él va a lograr sanar por todo lo que él pasó, por todo lo que él vio. Porque en este momento él entró a su realidad. A mi esposo le quitaron la libertad por 2 años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido de que no sabía qué ponerse. Hoy también, como un niño pequeño. Es como encontrar una persona pequeña. Él no sabe qué hacer, qué hora, en qué momento pararte, en qué momento arreglarse. Yo le dije, amor, es hora de que quieres bañarte ahora, o quieres que te traiga el desayuno aquí a la habitación, o quieres salir. Es darle el derecho a que él escoja, porque yo no soy su mamá y su mamá tampoco va a actuar a él como si fuera un niño, pero tenemos que darle paciencia y devolverle la conciencia del hombre que él es con 36 años, que él tiene derecho a escoger ahora por su vida, por sus decisiones, y es un proceso. Rebeca, es que estuvo 2 años siendo sometido a unos secuestradores que decidían por él absolutamente todo. Si comía, si no comía, si dormía, si no dormía. ¿Qué les dicen a ustedes los profesionales, los psicólogos, los médicos, sobre ese proceso? Imagínense lo doloroso de tener que recuperar la autonomía como un adulto, como un hombre de 36 años que empieza a emprender el canal. Bueno, primero que todo, paciencia. Primero que todo, permitirlo hablar. No contarle todo lo que pasó en 5 minutos en estos 2 años, porque lo que yo tengo que contarle son muchas cosas por todo lo que pasé también, pero él no puede recibir información pesada, porque él viene con mucho dolor, viene con traumas. Así que la manera profesional es dejarlo hablar. Cuando antes de ser secuestrado, él me hablaba a mí de psicólogos, porque como pareja también hay muchos problemas, y como yo le dije, ¿por qué no buscamos un poco de ayuda profesional? ¿Cómo lidiar con eso? Y me dice, ¿usted qué cree? ¿Que yo estoy loco? ¿Que yo necesito un psicólogo que se solucione la vida de él? Y respondía de una manera como, yo estoy bien. Ahora él va a tener conversaciones 3 veces al día con psicólogos, y él busca a la psicóloga para hablar. Cómo actuar frente a Rehem. Estaba muy preocupado cómo Rehem lo iba a recibir, que tanto lloró. Tengo miedo de que mi hijo no me reconozca, de que mi hijo me rechace, y que le expliquen de que Rehem también es un ser humano y que él también va a tener una reacción, y que dejemos lo que sea de la manera más natural. A la final mi hijo corrió a sus brazos como si su papá no se hubiera ido por 2 años. Es la sangre, y fue algo que llena el alma. Pero si Rehem, que si lo hubiese rechazado, estaríamos en este momento en otro proceso muchísimo más difícil. Lo más importante fue la manera en que lo recibió su hijo, porque su hijo es un niño como en este momento, como la mentalidad del Cana. Yo decido todo por Rehem. Rehem en este momento no decide nada. Yo soy su madre. El Cana, yo le doy en este momento toda opción. Ve, haz. Ahorita le dije, yo quiero que compartas un poco con tus papás. Yo voy a estar con el niño, o voy a organizar un poco la habitación. Darle la opción de que no tiene que estar conmigo. Yo quisiera estar con él las 24/7, pero también está la familia alrededor. Todo el mundo quiere estar con él. Y le digo, cuando te sientas que quieres descansar, descansa. Cuando sientas que tienes hambre, vamos a hablar con la nutricionista de qué puedes comer hoy, porque no puede comer carne, no puede comer absolutamente nada dulce. Le puede hacer un daño extremo al cuerpo. ¿Que él sale del hospital más o menos cuándo? Ayer pregunté y está dentro de 1 semana, 2 semanas. Todo depende de cómo él vaya, cómo sea el progreso. ¿Y alcanzaron a hablar con él
de planes y le voy a contar por qué le pregunto. Porque el presidente Petro, no sé si usted vio la invitación que les hizo para que vengan a Colombia. No la vi. Tengo mi teléfono colapsó de mensajes, de llamadas. Claro, está completamente, y yo en este momento tuve el tiempo para poder hablar con ustedes, con Blue Radio, que me abrieron las puertas siempre para poder hablar de mis emociones. Ustedes fueron parte de este proceso, inclusive en todos estos 2 años en ningún momento dejaron de seguir, y para mí es un privilegio darles privilegio y agradecimiento darles esta primicia, y me alegra mucho que otras Caracol Radio esté unido para Caracol Televisión. Inclusive si otras Caracol Televisión, y si es posible que esto también llegue a otros medios, que se pueda entregar toda esta información, de agradecerle a todo ciudadano colombiano, latino, y en especial a Blue Radio por haberme apoyado y estar aquí para mi familia. Ni más faltaba, es lo que corresponde. Rebeca. Y la invitación del presidente Petro, espero poder recibir la llamada de la Cancillería, de un mail, poder hablar por medio de la embajadora o de Qatar, de que sea no algo público, de que sea algo personal, que mi esposo reciba esa llamada de la embajada, la invitación, y en el momento que mi esposo se sienta preparado para viajar a Colombia, viajamos, claro que sí. Okay. Yo le dije a mi esposo, tú tienes nacionalidad colombiana, pero tienes que declarar que tú quieres ser colombiano, porque al final también la decisión es tuya. Y me dijo, no puedo creer lo que el presidente me dio a mí la nacionalidad. Y yo, sí, te la dio. ¿Y cómo es la historia, Rebeca, de que él quiere comprar una propiedad en Colombia? Él estuvo con Oad Benami, que fue liberado en la tanda de la liberación humanitaria de enero. Oad Benami es contador, y le enseñó demasiado contaduría, le enseñó mucho de negocios. Así que él me dijo, quiero tener una propiedad en Colombia cuando no estemos, Airbnb, o sea, habló como que quiero en Colombia comprar una propiedad, cuando lleguemos sepamos dónde llegar, porque yo no tengo propiedades en Colombia, no, nada. Y habla del futuro, y habla de que Oad le habló de que Colombia es un país con muchísimo potencial. La guerra afectó a todo el mundo, así que le conté un poco sobre la relación Colombia-Israel, y dijo como que pesar. Yo le dije, bueno, tú sí vas a poder viajar, yo también, pero pues si la familia va a querer viajar va a ser un poco más complicado, la situación diplomática en este momento está diferente. Y me dice, no, eso va a pasar. Yo le dije, ya terminó la guerra. Me dice, ya dentro de poco vuelven las relaciones diplomáticas con todos los países, y también quiero que todos vengan conmigo a Colombia, y tipo, él es un hombre de familia. Y bueno, me alegra mucho de que la próxima vez que voy a Colombia no tengo que volverme loca para salir del país con todas las autorizaciones que tuve que sacar para sacar a mi hijo del país por ser ciudadano colombiano, que eso sí fue terrible. El viajar con mi esposo. No le entendí. ¿Cambia en algo su situación ahora que el Cana es colombiano? Realmente la situación cambia con el niño, porque mi niño también recibió la nacionalidad colombiana. Mi niño nació en Israel, pero tiene nacionalidad colombiana. Se entregó al principio de la guerra. Cada vez que yo salía del país tenía que entregar la autorización de salida del padre, y realmente la migración me hizo demasiados problemas para salir del país, y no entendían de que el papá de Rem estaba secuestrado y que era algo de interés nacional y era un caso humanitario. La última vez que estuve, prácticamente tuve que estar en medio de la noche, 3 horas antes del viaje, enfrente de Bienestar Familiar, explicar todo el proceso para que me dieran autorización de sacar a mi hijo. Mi esposo secuestrado, y ahora piensan que yo estoy secuestrando a mi hijo. Fue una carga emocional demasiado pesada para mí, así que regresé del país a finales de agosto con el trauma de que yo no puedo volver a viajar a Colombia. Me sentí como que el odio, me sentí como vengo de Israel, y el antisemitismo lo sentí. Claro. A pesar de ser colombiana, así que
ya puedo viajar con mi esposo y salir con mi hijo tranquila por migración, entrar y salir, porque dije a partir hasta que mi esposo no regrese, yo a Colombia no vuelvo, o sea, salía ya con trauma. Ya pueden y volver, ya se hizo el milagro, y habló de que quiere ir a Colombia. Y sí, el presidente Petro, Dios mediante, nos envía la invitación física, personal, no por pública. Seguramente va a querer verlos y va a querer. Allí estaremos en el momento que el Cana esté. Sé que usted está muy ocupada porque está en el hospital con el Cana ahí, pero quiero hacerle una pregunta a usted como colombiana. A usted le tocaron todos los horrores de los secuestros de las FARC en Colombia. Y fueron secuestros, pues, tipo campo de concentración. Si usted recuerda las imágenes, secuestros mucho más largos que lo que le tocó a El Cana de 2 años. ¿Usted en algún momento pensó, supuso, habló con alguien de que a usted le iba a pasar algo parecido? Nunca en la vida me imaginé que yo iba a ser parte de este horror, de esta guerra que fue peor que... Nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé que yo iba a pasar por esto. Pero lo pasé, sobreviví y tengo a mi esposo en mis brazos y eso es lo que importa. Y no me rendí. No hay que rendirse en la vida por nada. Me hubiera podido rendir al mes. Luché. Los últimos días antes de que mi esposo regresara, unas semanas antes, las oraciones que yo le pedí a Dios, me rendí y le dije, yo sé que tú vas a devolverme al Cana a tu tiempo, porque uno hace los planes y tú nos eliges el destino. Dios, solamente te pido fuerza para seguir luchando por mi esposo y no rendirme, porque sentí muchas veces que ya me iba a rendir y que mi cuerpo y mi mente ya no podían con tanta incertidumbre y con tanto dolor. Y pedí, creo que la oración correcta, porque entregué en las manos del Creador el destino de mi esposo. Le pedí únicamente fuerza y aquí está. Pues me alegro, con su hijo, con su familia, con su esposa. Con el niño, con la esposa, con toda la familia, el Cana Bokbot o Bukbut, si quiere la pronunciación en hebreo. Rebeca, es un gusto saludarla. Gracias por estos minutos. Y sé que lo que viene no será fácil. Le deseo la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y un feliz día. Un feliz día. A ustedes, Rebeca, hasta gracias. Luego. Desde Tel Aviv, 7 de la mañana, 1 minuto. Aquí Ricardo, qué historia tan como corresponde, conmovedora. Desearle suerte, porque este reencuentro de las parejas después de tanto tiempo, pues lo que ella dice es un poquito duro, pero es cierto. Son 2 personas distintas. Se fue un El Cana, pero regresa una persona diferente. Y ella también es una persona distinta. Era muy diferente el 7 de octubre del 23 cuando El Cana fue secuestrado a la mujer que es hoy. Una lucha que incansablemente adelantó durante todo este tiempo. Todos cambiamos, Néstor. Todos cambiamos y cuando sin secuestro, hay una separación es muy duro. Sin secuestro cambiamos, imagínese cómo es después de un secuestro. La reconstrucción viene, esto es parte de lo que viene, Héctor, la reconstrucción también de familias, la reconstrucción personal. Claro. Ese efecto es muy dramático, Néstor, porque pues obviamente a uno lo natural que le parece es que después de 2 años pues hay un reencuentro feliz, digamos, y fácil, pues porque nos ansiábamos mucho encontrarnos, y claro que se encuentran 2 personas distintas y llenas de miedo, seguramente de ansiedad también, y eso genera muchas dificultades. Usted recuerda que los secuestrados de la guerrilla de las FARC en el conflicto colombiano, hubo muchas familias que terminaron pues destrozadas, destruidas por cuenta del secuestro. Pero bueno, muy interesante este relato. Yo me quedé bien sin entender las expresiones que hizo alrededor del papel del presidente Petro, digamos, porque fueron positivas, según logré entender, pero uno no logra entender por qué él era, entre comillas, cercano a los secuestradores. Es lo que le entendí. Claro, pero sería un poco raro que, el presidente es pro-palestino, es decir, simplifiquemos, de los pues más cercano a los secuestradores, como usted lo está señalando, pero entonces ahí no queda claro bien por qué
el secuestrado queda agradecido, aunque claro que evidentemente tuvo, por lo visto y por lo que acaba de relatar su esposa, un efecto positivo en el tratamiento que los secuestradores dieron con él. Ese es el punto. Creo, Héctor, que hay un poquito de todo, porque estuvo y también viendo los agradecido horrores, porque hubo una mediación, viendo los horrores de un lado de la guerra, que son los secuestradores, pero también los horrores del otro lado. Aquí no hay, en una guerra no hay unos buenos y otros malos. Y aquí el dolor que ella describió es la de él. Lo primero que dijo es que estaba muy dolido con la actitud del gobierno israelí, que los hubiera podido llevar de regreso a casa mucho antes de 2 años. Pero dice mucho que él quiera venir a Colombia, que quiera hacer una vida en Colombia, invertir en Colombia, y que a la vez tenga ese dolor con su propio gobierno. Entonces, pues yo creo que sí, el rol de Colombia, como lo debe hacer con cualquier connacional, pues es justamente tender esos puentes. El presidente claramente jugó un rol en buscar, digamos, mediación para la liberación, pero también la historia de ella cuenta cuán vulnerables quedaban los colombianos o las familias binacionales al cerrar, por ejemplo, las puertas de los consulados, al hacer gestos simbólicos, digamos, contra Israel, pero que finalmente terminan afectando a estas familias binacionales, a esas personas que tienen esos lazos con los dos países, y que ojalá ahora que terminó digamos que por lo menos se anuncia este cese al fuego, se restablezcan las relaciones consulares, que esto no es por Netanyahu, esto es por los colombianos, como esta familia que acabamos de escuchar, que viven allá o que viven acá en Colombia, pero que necesitan esos lazos con el Estado. Cualquier evaluación de estas pues es una evaluación en caliente, porque no han pasado ni siquiera 24 horas desde que volvieron a la libertad. Así que todas estas son sensaciones, sentimientos que se están produciendo prácticamente en directo ante los medios de comunicación de todo el mundo. Pero en el fondo hay una pregunta, Néstor, que se hace la propia víctima, y es si por un camino distinto al que escogió Netanyahu, que fue el de la masacre, hubiese sido más fácil encontrar su liberación. Esa pregunta es, a mi modo de ver, la esencial para la evaluación de lo que pasó en este desgraciado episodio de la historia contemporánea, porque todo eso se justificó, todo eso valía la pena, matar 70.000 personas, masacrar niños, etcétera. ¿Todo eso valía la pena o se hubiera podido lograr por otro camino? Sí, también hay que preguntarle a los señores de Hamás si ganaron algo matando a esos 1.300 judíos del 7 de octubre de 2023. Mire, son las 7 de la mañana, 6 minutos. El horror de la guerra en todas sus facetas que nos revela aquí Rebeca de lo que le ha contado el Canadá es muy, muy difícil, muy duro. Claro, lo que pasó con la ofensiva israelí, terrible, con el sitio a Gaza, con la destrucción de Gaza, pero también fíjese cómo el odio sí está en lo más profundo de este conflicto. El odio de los palestinos en contra de los judíos, lo que nos cuenta de los niños de 6 años que lo golpearon en el piso, lo apalearon, lo patearon, casi que lo dejan inconsciente, le muestra a usted el dolor de la guerra, porque es en un sentido y en el otro. No solamente es el odio de los palestinos hacia los judíos, sino de una parte de los judíos hacia los palestinos. El dolor para llegar